Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves, hoy es 5 de marzo de 2026. Comenzamos una nueva edición de Asturias al Día, como siempre, con 3 temas sobre la mesa. En la primera parte, en el primer lugar de este programa que se emite por RPA y también por TPA, vamos a hablarles de las estaciones de esquí asturianas en la tertulia política con los representantes de los grupos parlamentarios que ya tenemos a la mesa y que después les voy a presentar. En la segunda parte hablaremos de Cases. Es una película de 12 minutos que habla sobre la pérdida de habitantes de la zona rural. Y la tercera parte será para un libro de memoria histórica. En cuanto a lo primero, en las últimas semanas se han producido quejas por el funcionamiento de las 2 estaciones de esquí asturianas, incluyendo asuntos como su seguridad, por ejemplo la denuncia del director de Valgrande Pallares contra el gobierno del Principado o sus accesos, entre otros. Mientras la oposición centra sus críticas en el gobierno autonómico, el Principado defiende la gestión. Hoy hablaremos en Asturias al Día de Fuentes de Invierno y de Valgrande Pallares. Cases es una película de 12 minutos que usa 7 historias para ahondar en el abandono de las viviendas rurales. Documental de Jandro Llaneza y de Mario Rodríguez, que ha sido premiado en el FIX y que está seleccionado en varios certámenes más. Los 2 autores, Jandro Llaneza, Mario Rodríguez, estarán con nosotros hoy en Asturias al Día. Y para acabar, la Casa de Cultura de Sama y la antigua Escuela de Comercio de Xixón acogen hoy jueves y mañana viernes, respectivamente, la presentación del libro de investigación de Fernando Alcalde, El Batallón Olvidado, el 103 Batallón de Trabajadores y el asalto al fuerte de Carchuna. Una obra que incide en los 300 prisioneros republicanos asturianos del Frente Norte, la mayoría de ellos yangreanos, que protagonizaron con unidades de comando, con brigadistas internacionales, una operación de evasión en plena Guerra Civil Española. El granadino Fernando Alcalde, el investigador y escritor, autor de esta obra, va a estar con nosotros para acabar un programa que comienza ya hoy con Javier Palomo en la realización técnica. Nuestra compañera habitual en estas lides, Amor Argüelles, dice que está de descanso, de vacaciones. Seguramente que está muy cansada de todo lo que tiene que trabajar con nosotros. Comenzamos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE. Álvaro, buenos días. Buenos días. Con Pedro de Rueda, diputado autonómico del Partido Popular. Pedro, buenos días. Buenos días. Con Javier Jové, diputado autonómico de Vox. Javier. Buenos días. Buenos días. Y con Xabel Vegas, diputado autonómico de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Buenos días. Buenos días. Gracias a los 4 por comenzar la jornada con nosotros para hablar de las estaciones de esquí en Asturias, en un ámbito en el que se depende, como bien sabemos todos, completamente de la meteorología, y en el que rara es la temporada, incluso cuando hay bastante nieve, como es este caso, en la que no hay polémicas. La más fuerte de los últimos días tiene como protagonista al director de Valgrande Pallares, a Javier Martínez Iglesias, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y contra la directora general de Deportes, Manuela Eleazar, asegurando que el Principado ha desatendido de forma reiterada informes internos que alertaban sobre posibles deficiencias de seguridad, llegando, según la prisión del propio Martínez Iglesias, a poner en riesgo a trabajadores y a usuarios. Todo ello con la figura del jefe de explotación de remontes de Valgrande en entredicho, un puesto técnico clave dentro de la estructura operativa. El director de la estación, Javier Martínez Iglesias, viene cuestionando desde 2019 la idoneidad del responsable de este área. Por su parte, la Mesa de la Nieve, que agrupa a empresarios, clubes, escuelas, asociaciones vecinales, adopta en esta ocasión y por el momento una posición más prudente. No se suma por ahora a esta denuncia penal del director de Valgrande Pallares, aunque sí expresa su preocupación por la situación de la estación y por la falta de diálogo institucional que asegura está padeciendo esta entidad. Sus constantes críticas, recordamos, llevaron a 33 trabajadores de los 56 de Valgrande Pallares a denunciar el desgaste psicológico que sufren y a exigir la disolución de la Mesa de la Nieve. Y a esto se suman
los problemas técnicos de Valgrande, como en el telesilla del Brañillín, la telecabina o los telesquís de Fuente la Reina, del Tubu o de la cinta de iniciación de la zona alta. El Principado defiende por su parte lo que califica de inversiones históricas realizadas en Valgrande Pallares, cerca de 20 millones de euros dentro de un proyecto que comenzaba en 2020, y afirma que son averías propias de una estación con décadas de antigüedad. Hay que recordar que Valgrande es la estación más veterana del norte y la cuarta de toda España. Esto en cuanto a Valgrande Pallares. Si hablamos de Fuentes de Invierno, siguen esperándose, por ejemplo, por la ampliación del dominio esquiable de 8 a 16 kilómetros, por la construcción de un edificio de aseos y de cafetería en la zona media o por la futura conexión física con la estación de San Isidro ya en León. Está anunciada la construcción de una balsa, de un sistema de inhibición artificial o de un edificio que sirva de hangar para la maquinaria y para ubicar los servicios de los trabajadores. A esto se suman problemas puntuales con la vía de acceso. Por ejemplo, la estación Allerana no podía abrir el sábado 14 de febrero por la falta de limpieza de la nieve y del hielo en la carretera del puerto de San Isidro. Hoy mismo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, visita junto con el presidente de la Diputación Provincial de León, Gerardo Álvarez Courel, las actuaciones de conexión eléctrica de la estación invernal de Fuentes de Invierno. Y por su parte, por si fuera poco, la Asociación Nieve y Montaña de Asturias apuesta por una gestión conjunta de las 4 estaciones de esquí que suman León y Asturias. En las asturianas, aparte de lo mencionado del telecabina, inaugurada en 2024, el Valgrande Pallares, esta asociación pide completar la fase 2 del plan ligado precisamente a la telecabina, con sendas, miradores, un telebike, para desestacionalizar la oferta. También que se actúe en pistas, que se modernice la red de nieve artificial o que se renueven edificios públicos y que se mejore el saneamiento, el alumbrado y el asfaltado en la urbanización. Y en Fuentes de Invierno urgen un edificio de servicios en esa zona media, un hangar en la base, culminar la electrificación o reforzar la inhibición artificial junto a la ampliación del dominio esquiable para ganar atractivo. Sea como sea, lo que prácticamente nadie discute ya es la trascendencia económica de ambas estaciones de esquí, ubicadas en los concellos de Chena y de Aller, en plena cuenca del caudal, ambos muy afectados por el cierre de la minería y por la falta de alternativas de desarrollo económico. La pregunta que lanzamos hoy, para comenzar, siempre lo hacemos de menor a mayor representación en la Junta General del Principado y procuramos acabar de la misma manera, es ¿en qué situación actual están nuestras estaciones invernales? ¿Qué actuaciones precisan para garantizar su futuro? Y como siempre os pido una primera toma de contacto, un minutín y medio si os parece bien, cada uno hablamos y luego ya intervenimos según vayáis pidiendo palabra. Comenzamos hoy por Xabel Vegas, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Xabel, ¿cómo ves la situación actual de las estaciones de esquí de Asturias y qué prevés para un futuro a corto plazo? Bueno, vamos a ver, en Asturias tenemos 2 estaciones de esquí de titularidad pública, Valgrande Pajares y Fuentes de Invierno. 2 estaciones de esquí que tengo que recordar que este año tienen un presupuesto de 7,5 millones sobre los 25 millones de euros de toda la Dirección General. Y si vamos al presupuesto que tiene que ver con infraestructuras y equipamientos deportivos, hablamos de 7,5 millones sobre 11,5 millones, es decir, un 65%. Un 65% del presupuesto en equipamientos deportivos se lo llevan las 2 estaciones de esquí que tenemos en Asturias. Yo tengo que recordar que en Asturias tenemos 118.000 personas federadas en federaciones deportivas y de esas 118.000, solo 1.350 pertenecen a federaciones de deportes de invierno. Con esto no quiero decir nada, por supuesto las personas que practican deportes de invierno tienen todo el derecho del mundo a tener instalaciones adecuadas y de hecho se están haciendo inversiones para que así sea, pero hay que equilibrar. Yo ayer mismo hacía un recuento de cuántas iniciativas se habían llevado al Parlamento asturiano sobre Fuentes de Invierno y Pajares y tuve que parar cuando estaba contando 35 ya y me quedaban unos cuantos meses por contar. En cambio, nunca hablamos de otros tipos de deporte base, de otras instalaciones deportivas. Lo que quiero decir es que Fuentes de Invierno y Pajares
suponen un gasto enorme del presupuesto de instalaciones deportivas y del presupuesto de la Dirección General. Bienvenido sea, es verdad que son instalaciones muy importantes, instalaciones que para los concejos de Chena y de Aller son, desde el punto de vista económico, enormemente importantes. También tenemos que plantearnos que estamos en una situación de cambio climático, donde muy probablemente en el futuro tendremos menos días de nieve. Y además en la última comisión de Cultura y Deportes, yo recuerdo que la consejera Vanessa Gutiérrez hizo la comparación de los días que abre o que no abre, mejor dicho, los días que cierra por climatología Valgrán de Pajares y los días que cierran otras estaciones de esquí del panorama nacional. Y la verdad es que no había gran diferencia entre ellos. Yo creo que hay una enorme inversión en estas dos instalaciones. A mí lo que me gustaría es que se ponderara con otros deportes probablemente más populares y más accesibles a los ciudadanos y las ciudadanas de Asturias. Javier, ¿cómo lo veis desde Vox? Bueno, a mí me hace gracia la primera intervención del camarada de Izquierda Unida. Ya sabemos que Izquierda Unida parece ser que no le gusta el esquí, todo respetable. Le puede gustar o no le gustar, pero no, para no gustarles, no acabo de entender entonces por qué asaltaron la estación de esquí, por qué colonizaron sus sindicalistas de comisiones obreras la estación de esquí cuando consiguieron cerrar Perlora y se metieron todos los sindicalistas en Pajares porque sabían que ahí se cobraba más y encima disponían de más días libres, ¿no? Así consiguieron, pues que, por ejemplo, fíjate qué cosas. Luego uno se explica por qué las cosas no funcionan bien. Pues el fontanero de Perlora acabó como responsable de explotación. El puesto clave en un funcionamiento de una estación de esquí. Fundamental para supervisar todos los remontes y es el responsable final de que se decida o no abrir una estación. Y ahí pusieron a un fontanero de Perlora. Como eso no era suficiente, cogieron y el carpintero de Perlora, lo pusieron de mecánico en Pajares. Evidentemente un carpintero de mecánica, con toda la complejidad de toda la instrumental, de toda la maquinaria disponible en una estación de esquí, con remontes, maquinaria de nieve, evidentemente un carpintero no sabía hacer ese trabajo y por lo tanto hubo que externalizar el servicio de mecánica de la estación. Y por si fuera poco, los amigos de Comisiones Obreras pusieron en el Telebaby a una persona con antecedentes de delitos sexuales. Entonces, para no gustarles el esquí, tiene gracia que asaltaran y se hicieran con la estación de Pajares, que la han literalmente hundido. Entonces, esa es la manera en la que tiene la izquierda de colonizar y de hacerse con todo. Entonces, lo que necesitan las estaciones de esquí asturianos, lo primero es una profesionalización. Una profesionalización que hemos visto que no se ha dado, y en segundo lugar, que no se ha dado tampoco con el nombramiento y la designación de la directora general de deportes, porque han puesto directora general de deportes a una señora que es animadora sociocultural, que se dedicaba a amenizar fiestas de cumpleaños. Entonces tú cuando pones a alguien que no tiene los conocimientos básicos ni la cualificación necesaria para afrontar los retos profesionales, pasa lo que pasa. Y el siguiente paso es que como estaban enfadados con el director de la estación, porque el director de la estación ha denunciado los constantes incumplimientos y irregularidades en el funcionamiento de la estación, le han hecho una campaña de mobbing y se inventaron una nueva plaza. Se inventaron la plaza de director técnico. Por cierto, para crear esa plaza de director técnico amortizaron 6 plazas de monitores de natación en las instalaciones del Cristo y por eso las instalaciones del Cristo este año resulta que no podían abrir las piscinas porque no había monitores de natación porque tuvieron que contratar al director técnico, una plaza de nueva creación y resulta que director técnico ponen a un señor que no sabe ni ponerse los esquís y cuya única experiencia profesional es ser piscinero, técnico de piscinas. Entonces, cuando uno analiza todas estas cuestiones, te das cuenta por qué las cosas no funcionan y no funcionan porque haya una conjunción de la extrema derecha, sino no funciona porque la izquierda tiene la puñetera manía de poner al frente de los equipamientos y al frente de la administración a personas que no dan la talla y que los eligen simplemente por el carné que llevan en la boca, sea el carné del PSOE, el carné de Izquierda Unida o el de Comisiones Obreras. Entonces yo creo que es que me enciende el tema porque lo domino muy bien, lo he seguido muy de cerca y es una vergüenza. Pedro de Rueda, Partido Popular. Bueno, primero quiero decir que desde el Partido Popular nos interesa todo el deporte. De hecho, la última comisión de Cultura y Deporte, que fue hace una semana,
pues simplemente yo llevé temas sobre el Beiro, que es un equipamiento que está en Langreo, un equipamiento autonómico, sobre la Morgal, equipamiento autonómico también que está situado en Llanera, y sobre los campos del Naranco, que son también autonómicos que están en Oviedo, ¿no? Nos interesa todo el deporte, pero centrándonos ya en las estaciones deportivas, de invierno, vamos a diferenciar una de otra, ¿no? El tema de Fuentes de invierno se inaugura la estación, el año anterior, el que era entonces director de deportes, si no me equivoco, en Gutiérrez Granda, dice que se va a inaugurar electrificada, por ejemplo, el año 2006, se inaugura en 2007. O sea, hace 20 años se iba a inaugurar electrificada. Entonces, hoy nos venderán que lograr electrificar la estación en solo 2 décadas es un logro de trascendencia internacional. A mí lo que me parece es una gestión desastrosa y yo creo que Asturias se merece una gestión realmente buena, no anunciar logros 20 años de retraso, ¿no? Y hace poco nos descolgábamos en Fuentes, en Evaria, con una presentación maravillosa. Yo se la saqué también en la comisión porque es que es auténticamente de chiste. Sacamos una presentación en el año 2026 que es parecidísima a otra que se sacó en el 2002, antes de inaugurar la estación, que prácticamente duplica el dominio esquiable, que pone la cafetería arriba, todo lo que nos llevan diciendo 20 años, ahora hacen un diorama precioso, por cierto, los dos en año preelectoral, yo creo que hay que tomar nota de este detalle importante, el dibujo es muy bonito, el mismo, muy parecido, alguna variación, pero con el de hace 20 años, y tira que libras. Vamos a ver, los accesos de la carretera, igual, una carretera que vamos a explicar por qué nos abrió este año. Vamos a explicar porque esta carretera no tiene unas medidas, o sea, le faltan unas medidas de seguridad evidentes que nadie niega. Hasta que hubo un accidente mortal, de unos operarios, que fue una auténtica desgracia. Accidentes había habido muchos, y mortales también, pero hasta que hubo en el año 21, si no me quiero equivocar, un accidente mortal de unos operarios, entonces ya que acabó con un director general del Principado de Asturias en el juzgado, entonces decir, cada vez que traen 3 copos de nieve, yo lo entiendo, caen 4 copos de nieve, cerramos la carretera por seguridad, porque claro, ahora nos hemos dado cuenta. Entonces tenemos una estación de esquí que cuando no hay nieve, porque cambia el clima o porque los años son malos, no podemos esquiar. Y cuando hay nieve tampoco, porque no podemos acceder a la carretera. Ese es el estado de Fuentes de invierno. Ahora nos dirán que se ha electrificado y que tenemos que estar muy agradecidos. No cuela. Pero lo de Pajares va un escalón más allá. Porque Pajares es el ejemplo de cómo una gestión desastrosa arrastra todo un proyecto. Voy a ser claro. Hay un director de Pajares al que hasta hoy nadie ha cuestionado su capacidad técnica. Ni nosotros, por supuesto, ni la consejería. Pues este señor se va a Fiscalía, que tienen, hasta que alguien lo demuestre, toda la credibilidad, diciendo que está en peligro la vida, literalmente, de los que utilizan los remontes. Diciendo cosas tremendamente graves y está en Fiscalía. No los dijo en una tertulia, ni los dijo tomando un café. Con un montón de documentación. Bueno, eso ya hemos pasado todos los escalones. O sea, a mí me parece el colmo. O sea, que la mitad de la estación no funciona, es evidente. Hay telesillas que no funcionan. No se repararon ninguno fuera de temporada. La mitad de los cañones no funcionan. No se hizo nada. Por el verano no hay programación fuera de temporada de Pajares. Seamos serios. O sea, hacen 2 actividades, que una fueron 12 personas y la otra no sé quién fue. O sea, no hay nadie allí. De hecho, cuando le pregunté, yo subí por el verano y le pregunté a la consejera, me dijo la consejera muy ufana, claro, ¿cómo iba a haber alguien? Si yo subí por semana y con la política de precios públicos del Principado, por semana no se puede abrir. Ahí está la enorme apuesta por la desestabilización de la consejería. Es que ni legalmente le dejan que se abra por semana. Fabuloso todo. Pues bueno, pues en esa etapa no hicieron nada, ni una obra. Empezaron a hacer las obras de reparación de la balsa a bajo cero. Con lo cual, cuando repararon la balsa, pues a las 2 semanas había unos caños así que salen, tengo un vídeo. Esa fue la reparación que se hizo de la balsa. Los cañones, la mitad no funcionan, la mitad son las tuberías de los circuitos que conectan los cañones las que están rotas, faltan piezas, telesillas que no pueden funcionar, pero todo esto ya estaba no sobrevenido. No es que yo es que las estaciones, por el verano, y más una que no tiene programación de verano, deben prepararse para el invierno. Parece lógico, ¿no? Bueno, pues aquí no es lógico. Pero todo esto ya lo sabíamos, que es lo que quiero dejar claro, que era un desastre, que la mitad no funciona. Y luego otro tema, le digo al señor Vegas, hay una trampa que hace la consejera siempre, que yo siempre se la replico, es que la estación abrió 45 días, no voy a inventar la cifra. ¿Con cuántas pistas? Pues claro, si abrir una pista abajo es abrir la estación, ¿por qué no me cuentas qué porcentaje del dominio esquiable se fue el que se abrió en 100 metros. Claro, es que es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Pero eso ya lo hemos, el que me ha escuchado y me ha seguido por activa y por pasiva. Pero es que aquí, que creo que por eso estamos aquí hoy, si no me equivoco, hemos dado una vuelta de tuerca. Que es una denuncia en Fiscalía y vamos a ver dónde para. Porque ya luego podemos entrar en otros temas. De acoso a trabajadores, de líos varios, tema laboral, lo voy a dejar aparte. Yo me voy al tema de seguridad. Que dice claramente que está en riesgo la seguridad de los usuarios. Y luego la consejera tiene una costumbre, yo también le replico, ahora desde los micrófonos de la radio, antes de los de la cámara, que son la mesa de la nieve, que son todos los expertos que ella misma escoge,
porque no los escoge el Partido Popular, no los escoge la oposición, los escoge ella, que los convoca y los llama a una mesa de la nieve, que son empresarios, parece lógico, ¿no? Concesionarios de la estación, Asociación de Vecinos de Brañillín, allí todos. Pero claro, como le dicen lo que no quiere oír, ahora no le interesa, los aparta. Son los propios los que dicen que la gestión de la consejería es un desastre. Es un desastre. Y estos mismos, aunque efectivamente no se suman a la denuncia penal, pero le dan la razón al director literalmente. Dicen que es un trabajador ejemplar. Pues el trabajador ejemplar mete una denuncia en Fiscalía en que dice que ni se revisa adecuadamente, ni está en el estado óptimo y que va a haber un accidente y que él ya avisó. Avisó en la Junta que él no le metan responsabilidades, que lo tiene por escrito. Estamos dando una vuelta de tuerca peligrosísima. ¿Y la consejera qué dice? Que la culpa es de la oposición, que estamos minando la credibilidad de la estación. No, señora, la credibilidad de la estación la está mirando usted, permitiendo, que usted es la responsable máxima de esta gestión, que se llegue a este punto. Usted es la que tiene una denuncia de Fiscalía que le pone su director por la seguridad de la estación. Un director que ha puesto su partido en su momento. Y que nadie ha discutido, mientras me pueden ustedes, si quieren, alguno de dejarme a mí, dicen, no, pues yo lo discuto su capacidad técnica, pero mientras no me lo digáis aquí, yo no he leído en ningún sitio. No he leído en ningún sitio cuestionar la capacidad técnica del director. Y el director, con esa capacidad técnica, que es el máximo responsable, nos está diciendo que es peligroso, a día de hoy, subir a Pajares, por el estado de los remontes. Álvaro Valle, FSA-PSOE. Bien, lo primero, si empezamos a hablar de suposiciones, ¿no? Pues evidentemente estamos echando mierda, así de claro, sobre la estación, ¿no? Pedro, estuviste hablando 5 minutos y no te interrumpí, ¿vale? No empecemos ya. Por lo tanto, lo que sabemos hasta ahora para que Pajares haya abierto, tuvo que pasar una serie de pruebas, de controles, de procedimientos, de protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios. Esas son las únicas certezas hasta ahora. El director pues puso esa denuncia en Fiscalía, veremos a ver cómo transcurre todo, pero no empecemos ya a hacer futuribles catastrofistas, ¿no? Sobre lo que puede suceder, porque eso, como digo, lo que hace es deteriorar, ¿no? La imagen de la estación de esquí, ¿no? De Pajares. Como se decía en la introducción, la apuesta del Principado por las estaciones de esquí es clara, ¿no? Primero en Pajares tenemos esos 20 millones de inversión, ¿no? Con esos 10 de la primera fase con la telecabina, que ya es un hecho, con esa apuesta a futuro por la desestacionalización más allá de la temporada de invierno, ¿no? de la estación de esquí, con esas rutas senderizas, esos miradores y demás, que lo que puede ayudar o lo que va a ayudar es a que haya ese desarrollo económico en el concejo de Lena, en la cuenca del Caudal, donde también, como se decía, es importante que haya ese tipo de actuaciones, ¿no? Y por otro lado tenemos fuentes de invierno, ¿no? Apuntaba Pedro, ¿no? Que cuando no se hace la electrificación o cuando no se ve, pues es una crítica constante. Y cuando es una realidad, como se va a ver hoy con esa visita del presidente a las 10 de la mañana, pues ya no sirve tampoco, ¿no? La realidad es que se ha logrado ese acuerdo con la Diputación de León, que hasta ahora estaba gobernada por el PP y por lo tanto hubo todos los obstáculos posibles a llegar a ese acuerdo, y ahora es una realidad gracias a la colaboración entre administraciones, ¿no? Pero es que además en Fuentes de Invierno hay una apuesta clara también por el futuro, ¿no? Y también lo sabéis vosotros seguramente mejor que yo, porque estáis en el día a día de la Junta y apostabais, ¿no? Por esa modificación de la declaración de impacto ambiental de Fuentes de Invierno, ¿no? Eso es una realidad para poder lograr una planificación, como digo, a futuro, desarrollando otras actividades más allá de las invernales, dado, pues también se apuntó aquí, a la modificación, ¿no? Que puede haber debido al cambio climático. Por lo tanto, dos cuestiones en esta primera intervención. Primero, la seguridad, no seamos alarmistas, porque esto, como digo, va en contra, o va a favor, digamos, de aumentar la preocupación de los usuarios y en contra de unas estaciones importantes para el desarrollo de una comarca. Y segundo, la apuesta del Principado por estas estaciones en esas
compromisos a futuro, ¿no? Y esas ideas de futuro que tienen para esas estaciones. Javier. Sí, bueno, yo es que te agradezco que hayas mencionado lo de la inauguración de la conexión eléctrica de hoy, de Fuentes de Invierno. Vamos a ver, después de 20 años esperando, por cierto, echando ahí con generadores de gasoil, consumiendo gasoil a todo trapo, quemando a todo trapo, o sea, ¿quién se cree que es el señor Barbón? O sea, lo de hoy es un escándalo mayúsculo. Un escándalo mayúsculo. Un ejercicio de autobombo que no tiene una desvergüenza, que ha cerrado la estación para poder ir él con toda su fanfarria y con toda su orquestilla a inaugurar la conexión eléctrica, sin avisar a los esquiadores, sin avisarlos. Y les ha dejado sin esquiar hoy, simplemente para hacer ese acto oficial de autobombo. Pero qué vergüenza, qué escándalo es ese. ¿Cómo puedes...? O sea, mira que la campaña de esquí es corta. Y le quitas un día de esquí a los esquiadores porque el señor Barbón, que se piensa que el Principado es suyo y que puede disponer de los equipamientos y las instalaciones del Principado a su antojo, y cierra la estación y deja tirados a más de 4 colegios que estaban hoy en la Semana Blanca, que nadie les ha informado, y que de repente ayer por la tarde, a las 6:30 de la tarde, les dijeron que la estación no iba a estar abierta sin dar motivo y sin explicar por qué, cuando hay nieve en la parte media y en la parte alta, sin avisar a los colegios que están hoy en Fuentes de Invierno y que han tenido que improvisar, coger los guajes y llevárselos a San Isidro. Y simplemente porque el señor Barbón ha ido con su corte de palmeros a echar la alfombra roja, a dar al botoncito de la conexión a la corriente. ¿Pero quién se cree que es? Pero no podía haber hecho su acto protocolario después del cierre de la estación a las 5 o a las 5:30 de la tarde. Ah, no, pero es que había que hacerlo por la mañanita para que estén los medios de comunicación y poder salir en los noticiarios de mediodía y en los de la tarde y los de la noche. Eso es una manipulación y es una utilización de los recursos públicos para una campaña de autobombo indecente del señor Barbón, que está en una situación ya de pánico escénico porque se ve en la oposición. Y es una vergüenza y un escándalo. Como una vergüenza y un escándalo es que ayer me mandaron todavía fotos de usuarios en la zona media de la estación teniendo que orinar en la nieve. Porque llevan 18 años sin haber ni tan siquiera unos aseos en la zona media. O cómo se deterioran y se estropean todas las máquinas pisanieves porque no hay un hangar. Y no pueden estar la maquinaria expuesta a esas condiciones de clima extremo durante los 365 días al año sin estar a cobijo y estar atechadas. Entonces es un escándalo y una vergüenza. Y no se puede tolerar que se venga aquí a hacer autobombo después de años de incumplimiento y ahora dejar tirados en Fuentes de Invierno a 300 o 400 chavales simplemente porque el señor Barbón quiere pegarse ahí el lujo de hacerse la foto y cortar la cinta. Es un escándalo intolerable. Y lo que ahora nos habláis de la extensión, de la ampliación de la estación y la conexión con San Isidro, pero si ya se la han impugnado sus amigos, sus socios de gobierno. ¿Quién está detrás de las denuncias de los ecologetas que quieren tumbar el estudio de impacto ambiental para que no se pueda hacer el crecimiento y desarrollo de Fuentes de Invierno? Ya les han denunciado a ustedes, les han puesto una demanda por el tema de las universidades privadas y ahora les están tumbando también o les quieren tumbar el estudio de impacto ambiental. ¿Qué hacen ustedes encamados en un gobierno con unos socios que no hacen más que boicotear y sabotear a los asturianos y su acción de gobierno? Hombre, por favor. Pedro. Sí, bueno, yo contesta si quieres, Álvaro. Yo, desde el Partido Popular, siempre pedimos la modificación de la DIA porque era condenar, si no, la estación de Fuentes de Invierno a no poder ser utilizada directamente por el verano, ¿no? Ahora se ha procedido, también con un retraso. Es que aquí vamos de 20 años en 20 años y tiro porque me toca ese es el ritmo de la gestión, ¿no? El otro día, en un debate de infraestructuras, alguien me decía que los años en Asturias son décadas. O sea, cuando en otros sitios tardan 2 años, aquí son 2 décadas, ¿no? Pues esto clavado el tema de Fuentes. Pero es cierto que la DIA hasta el 12 de marzo, si no me equivoco, está en periodo de alegaciones. Con lo cual, sacar un mapa a todo volumen para presentarlo, poniendo posible no sé qué, posible no sé cuánto, por lo menos tener la prudencia jurídica, esperar a que la DIA se firme, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, me decía, yo no... A ver, una cosa es lo que yo piense. Yo creo que lo que yo piense o lo que estemos en esta mesa pensemos del tema técnico de seguridad de Valgrande Pajares importa muy poco. El problema es que el director sí es un técnico, lo conoce mejor que nadie, está ahí y mete un anuncio en fiscalía que de lo que yo puedo saber tiene párrafos terribles.
porque afecta de negligencias graves de seguridad. Decía que las comprobaciones de la estación se hicieron para abrirla. Es cierto. Y ahí empezó el escándalo. Como decía, ahí nació el escándalo porque el propio director en las comprobaciones hubo accidentes, no estuvieron en tiempo, hubo dificultades técnicas graves que debían haberse hecho en unos procedimientos en 20 minutos, tardaron 3 días, y ya aquello no pintaba muy bien. No sé si es igual desastre, pero apunta que se puede llegar. O sea, yo lo que creo desde el Partido Popular es que esto no se gestiona de una manera seria nunca. Mire, algún director ya de Pajares en los años 90, por supuesto, puesto por el Partido Socialista, lo sacaba yo también en la Cámara, ya advertía de que esto no tenía sentido gestionado así. Y tiene razón, 30 años después. O sea, lo que se intenta es profesionalizar la gestión de las dos, una gestión conjunta, intentar hacer un modelo. Es que no tiene sentido que Pajares tenga un modelo de gestión completamente diferente al modelo de gestión de Fuentes, ¿no? Que ni siquiera ese es el problema real, aparte del actual hora de Pajares. Y es cierto que nos cuestan mucho dinero las estaciones de esquí del presupuesto de deportes, pero entonces vamos a invertirlo bien, vamos a aprovecharlo y que retorne el empleo y crecimiento económico de los concejos. Esto no me lo va a poder negar nadie en esta mesa. Lo que no tiene sentido es meter dinero para encima hacer el ridículo. Y encima poner en peligro la seguridad de los que suben. Que no lo digo yo, vuelvo a repetir que tendría muy poca importancia que lo dijera yo el Partido Popular. Que lo dice el director de la estación. Que encima es que la imagen de Asturias queda tocada por esto. Pero no queda tocada por nosotros, queda tocada por los que permiten que esto haya llegado a este punto. Porque aquí quiero entrar yo también. Es que esto no es nuevo. Es que la consejera no puede decir ahora, o el director general, es que este problema me enteré ayer por los periódicos. Es que el director de Pajares lleva alertando de esto un montón de años. Hay un conflicto laboral enquistado al que yo intento siempre evitar entrar en los conflictos laborales, pero es cierto, hay un conflicto laboral enquistado hace ya muchos años y han sido incapaces de resolverlo. Cada vez que han intentado intervenir, el conflicto se ha enconado, con lo cual, evidentemente, repercute en el día a día en el funcionamiento de la estación. Y quiero terminar mi intervención con algo claro. No he visto un ápice de autocrítica. Ni en el señor Barbón, que en un ápice, demostrando quién es, en una entrevista que le hacen en Fitur, le pregunta de otra emisora, le preguntan por Pajares y ¿sabe lo que contesta? Que Pajares está abierta gracias a él. No gracias al Partido Socialista, no gracias al dinero de los asturianos, gracias a él. Ese es su concepto de Pajares. Demos gracias, que está abierta gracias al señor Barbón. Y la señora consejera, la señora directora general, yo no he visto un ápice de autocrítica. Y uno, si no conocen que se equivoca, va a seguir equivocándose. Yo hubiera agradecido a una comisión o en el pleno de la Junta que dijeran, mira, hemos visto el error, vamos a tomar unas medidas y esto es lo que vamos a hacer. Negar la mayor y pelota a seguir. Bueno, yo creo que Asturias se merece otra cosa. Álvaro. Bueno, cuando se hace, o sea, cuando no se hace, porque no se hace, y cuando se hace, porque llega tarde. El caso es criticar, ¿no? La crítica constante. Como decía, está en Fuentes de Invierno, están los trámites administrativos pertinentes para dar esa visión de futuro a la estación de esquí, lo cual ya muestra esa implicación, como digo, con esa estación. Y con Pajares lo mismo. O sea, si hay 20 millones dispuestos para inversión, pues qué mejor compromiso, ¿no? Que de los presupuestos, por cierto, aprobados por séptima vez consecutiva y también con el voto en contra, porque al final eso también lo tenemos que decir, ¿no? Cuando lo público tiene visión de futuro y tiene esas inversiones para asegurar, para garantizar la existencia, en este caso de las estaciones de esquí, es gracias a la estabilidad que demuestra este gobierno, formado por convocatoria por Asturias y por la FSA PSOE. Estabilidad, por cierto, que no dais vosotros, Vox, como socios de gobierno, allí donde entrasteis en gobiernos autonómicos, ¿vale? Eso por dejar claro, digamos, el trabajo del gobierno donde... Nosotros tenemos la gallardía de abandonar los gobiernos. Yo creo que Izquierda Unida debería tener la gallardía también de abandonar un gobierno en el que al que le recurre y le interpone demandas. Lo que pasa que también el puesting y el sueldo, pues claro, hay mucha gente... Llámalo gallardía o llámalo... Muchos años, muchos años. Llámalo gallardía o llámalo electoralismo, que por cierto, los únicos que estáis hablando en esta tertulia de electoralismo, de precampaña y demás, sois vosotros. A lo mejor los preocupados por las elecciones que habrá dentro de año y pico sois vosotros y no el Partido Socialista. En cualquier caso, volviendo a las estaciones de esquí, yo creo que hay que ser responsables y hay que
dar datos, ¿no? Y, por ejemplo, el último curso, digamos, de cerrado, ¿no? de las estaciones de esquí, hablan de un aumento del 17% en ingresos por abonos y forfait. Eso quiere decir que, a pesar de todos estos discursos catastrofistas, alarmistas, de hablar mal de Asturias, que al final es en lo que se caracteriza a la derecha y la ultraderecha, pues los usuarios siguen confiando en las estaciones de esquí de Asturias. También, porque aquí se está hablando mucho de la capacidad de los trabajadores, creo que es importante, bueno, pues no vincular, ¿no?, la valía de los trabajadores a experiencias pasadas o lo que sea. Se caracteriza también en las intervenciones en la Junta por insultar a los trabajadores, y creo que es importante, porque es importante en la cuenca del Caudal crear puestos de trabajo y valorar, pues, el trabajo que hace todos los empleados de las estaciones de esquí. Xabel. Vamos a ver, yo voy a insistir. Las estaciones de esquí, las 2 estaciones de esquí que tenemos en Asturias cuestan una pasta. Cuestan una pasta del presupuesto que tenemos de la Dirección General de Deportes, y concretamente del presupuesto de instalaciones deportivas. Exactamente el 65% del presupuesto. A mí, claro, me fascina que venga el Partido Popular, que se sienta delante de nosotros cuando negociamos los presupuestos, a decirnos lo único que nos dicen, que es que tenemos que recortar impuestos y, por tanto, tener menos ingresos para las arcas públicas, para financiar lo público, a decirnos que, hombre, que es que no funcionan bien y entonces hay que invertir más y hay que hacer más cosas en fuentes de invierno y en pajares. Fascinante. Y después llega la ultraderecha, que, claro, en esa retórica neofascista utiliza la mentira, como siempre. Utiliza la mentira y dice que Fuentes de Invierno cierra porque va a Barbón a inaugurarlo. Señores, sí. por favor, lean el parte de AEMET de hoy, del Concejo de ayer, y concretamente de Fuentes de Invierno, porque está en alerta. Está en alerta amarilla, Fuentes de Invierno, y está cerrada por cuestiones climatológicas. Es mentira, mientes, Jové, y lo sabes, mientes. Mientes tú. Mientes y lo sabes. Sabes que mientes y que la estación no se cierra porque vaya un presidente a inaugurar nada. Sabes que es mentira. Sabes que es mentira y que no se cierra la estación porque vaya un presidente a inaugurar la electrificación de la estación ni nada por el estilo. No es cierto, porque está en alerta, el Concejo ayer por AEMET, por cuestiones climatológicas. Por cuestiones climatológicas, está en alerta. Puedes leer el parte de AEMET si quieres. Y los que nos están viendo y escuchando también deberían de leerlo. Y después, con el asunto del director de la estación de Pajares. Porque esto es verdad que es un asunto muy sensible. Y hace un año aproximadamente vino el director de Pajares a la Comisión de Cultura y de Deportes, y todos nos acordaremos, y a la pregunta precisamente de si había algún riesgo para las personas que utilizan la estación, nos dijo que no. Y nos dijo que no precisamente porque él es el primer responsable de la seguridad de la estación. El director de la estación es el primer responsable de la seguridad de la estación. Lo que no se nos puede decir es que la estación abre poco y a la vez que la estación es insegura, precisamente cuando abre poco, precisamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas que utilizan esa instalación. Y después lo que sí que hay, y eso lo sabemos, yo no dudo de la capacidad técnica del director, lo que sí que puedo dudar es de la capacidad organizativa, porque claro, tener al principal sindicato de la estación enfrente, pues hombre, dice que su capacidad por lo menos de diálogo con las fuerzas sindicales y con la parte social de la estación es como mínimo dudosa. Y creo que además lo demostró también en la Comisión de Cultura. Además es un director que yo estoy convencido que tiene detrás al señor Jové soplándole al oído. Después, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a ir a la Fiscalía. Todo el mundo tiene derecho a ir a la Fiscalía. Pero lo que hay, efectivamente, no vamos a entrar en ello, pero lo que hay en Pajares es un conflicto laboral. Un conflicto laboral generado precisamente por un director de la estación que está enfrentado a la parte social de la estación y a la parte de los trabajadores. Y yo creo que eso es enormemente grave, efectivamente. Javier, y luego Pedro. Sí, hablaba el compañero del Partido Socialista, hablaba de datos. Bueno, datos. Pajares tiene 7 remontes. De esos 7 remontes, 3 no han abierto en lo que va de temporada, ni van a abrir, ni hay previsión de que vayan a abrir ni que los vayan a reparar, que son los 2 telesquís, Fuente la Reina del Tubo y la cinta de la parte superior. O sea, de 7, 3 ni han abierto, ni van a abrir y los van a desguazar. De los otros 4, 2 han dado problemas, el telesilla del Brañilín y la telecabina. Y solo hay 2 que no hayan dado problemas. La cinta de abajo de debutantes, que es una cinta de juguete, y la silla del Valle del Sol. Todo lo demás, un desastre. Los cañones, el 50% averiados. El 50% averiados, pero es que hubo que desmontar cañones de la zona del tubo
para poder reutilizar las piezas y colocarlas en otros cañones para poderlos hacerlos un poco viables. O sea, a ese punto estamos llegando, de tener que desmontar instalaciones para obtener piezas de recambio para intentar que los demás sigan trampeando. Pero evidentemente es una instalación de innovación muy obsoleta, 24 o 25 años, que necesita un cambio diametral. Datos, porque claro, aquí es muy fácil hablar del presupuesto y tal que cual, pero ¿por qué no hablamos de quienes realmente se juegan su dinero? Y de quienes realmente crean empleo en las comarcas de nieve. Es que hasta mediados de febrero, según un informe elaborado por los propios concesionarios y asociaciones de empresarios de Lena, ellos han valorado en 575.000 euros las pérdidas generadas por los días que no se ha abierto la estación cuando sí se cumplían las condiciones climatológicas para abrir, y calculan en 50 los empleos perdidos. 50 empleos en el concejo de Lena es casi una multinacional para el concejo de Lena. Y hablaba de los sindicatos, el compromiso de los trabajadores, y no sé cuál. Bueno, la estación de Valgrande de Pajares, 1 de cada 3 días no ha abierto, supuestamente porque hacía viento. ¿Y por qué no abrían? Porque los anemómetros no funcionan. ¿Y por qué no los arreglan? Porque es más cómodo quedarse en la oficina, cobrar sin trabajar, en vez de estar fuera abriendo los remontes y chupando frío. Y mientras esto sucede, y es muy cómodo, aunque un sindicalista, claro, a él que más le da que la estación abra o que no abra, si él va a cobrar exactamente lo mismo, mientras los empresarios, que sí son los que arriesgan su dinero, y lo pierden, y no hacen las contrataciones de fin de semana o no hacen las contrataciones correspondientes porque no hay actividad, entonces ahí sí, digamos, eso es lo mollar. Entonces hay que escuchar a quienes exponen y arriesgan su patrimonio. Hay que recordar que 20 colegios cancelaron la Semana Blanca en toda Asturias, que eso fueron más de 2.500 jornadas de esquí, que son 2.500 alquileres de esquís, 2.500 alquileres de botas, 2.500 forfaits, 2.500 menús. Y que, por ejemplo, la Diputación de La Coruña, en vista al panorama que había y la no certeza respecto de si podían llevarlo a término, canceló también el convenio que tenía con la Consejería. Y ahí se perdieron para los empresarios 200.000 euros como consecuencia de la pérdida de ese acuerdo con la Diputación de La Coruña. Entonces, todo esto es muy serio, porque nos ponemos aquí muy campanudos todos, y el problema es que ya la gente no cuela con los conejos de la chistera que saca Barbón. O sea, ya las infografías no cuelan. Las promesas vacías, rescatar del baúl, de los cajones, proyectos de hace 15 o 20 años, entonces con inversiones prometidas hace 15 o 20 años que no se llegaron a ejecutar. La gente está cansada de las promesas y de las infografías. Y hay que pasar a las realidades y a los compromisos presupuestarios y a la ejecución presupuestaria. Porque hemos de recordar que en el año 24, de lo que estaba presupuestado para Pajares, se ejecutó en inversiones el 0%. Cero Zapatero. El 0. Y el año pasado se ejecutó, pues creo que el 5 o el 6%. Y este año también hay una partida relevante. ¿Y qué más da lo que pongan los presupuestos? Si es que no cumplen nada. Si estamos ante un gobierno de trileros que vive a base de autobombos, a base de anuncios, a base de marketing y a base de promesas incumplidas. Y la gente está cansada de un gobierno que no hace más que anunciar promesas que reiteradamente incumple. No dices una verdad, no dices una verdad, Javier. Tendrá que llegar, ¿sabes quién está caliente? Tú en la Junta insultando a los trabajadores. Tú sí que estás caliente en la Junta mientras insultas a los trabajadores. Y hablando de los presupuestos, más del 90% ejecutado en 2025. No mientas. No son trabajadores. No mientas. Esos sindicatos no son trabajadores. Serán empleados, asalariados. Pero trabajadores significa trabajar. Ahí en el frío, no como tú. No podemos intervenir. Un momento. No podemos intervenir todos a la vez. Un momento. Vale. Esa es la pena. Venga, Pedro. Bueno, yo, por aportar un poco de luz en el dato de los porcentajes. Vamos a ver, se ejecuta el presupuesto porque las nóminas se pagan. Pero si yo te digo qué parte del presupuesto de la Dirección General de Deportes e Inversiones ejecutó en el 2025, ¿qué me contestáis? Porque salió ayer.
o en el 2024. No llega al 10%. La ejecución en inversiones, ¿eh? En el 2000. Claro, es que, vamos a ver, es decir, sí, las nóminas se pagan. El global es los datos que vosotros estáis dando. No acuerdo una cifra siquiera, ni uno ni el otro. A ver si yo os aclaráis. digo en inversiones. A ver si os aclaráis. Digo en inversiones, bueno, en dato diferente. Inversiones en Pajares, 2024 No, el 0%. En 2025... Uno dice el pues, 0, otro el 10. No, a ver, yo ¿con qué nos te quedamos? digo, no, hemos Bueno, dicho a ver, lo que es la verdad. está hablando Pedro, venga. Él ha dicho en Pajares y yo le he dicho en la Dirección General de Deportes. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. La Dirección General de Deportes ejecuta más cosas que no solo Pajares. Efectivamente, en Pajares no se ejecutó absolutamente nada en el ejercicio 24, creo, y el 5 en el 25. Bueno, vamos, se ejecutó muy poco, sea el 5 o sea el 6, no creo que cambie mucho la operación final. Aquí un tema claro. Da igual que hable de los deportes, yo ayer hablaba el otro día en la Junta del desdoblamiento del corredor de Lalón. Y decía algo muy claro. Lleva gobernando Asturias de 45 años de democracia, cuando acabe el mandato de Barbón, si no me equivoco, 40 años el Partido Socialista. Y en las cuencas, por ejemplo, donde están las estaciones de esquí, yo creo que los 45 ininterrumpidos, salvo que alguien me desmienta en esta mesa. Ya son incapaces de afrontar los grandes proyectos. Hay proyectos que han 20, 30 años parados. Eso es una realidad innegable. Innegable. Me decía el señor Vega sobre los impuestos. Es que yo creo que se puede gestionar mejor. Yo me lo creo. Yo creo que nosotros podemos gestionar mejor. Y yo creo que a más gente se lo empieza a creer, que se puede gestionar mejor. Y el socialismo en Asturias está agotado. Si los proyectos del señor Barbón, más allá de las infografías, todos los grandes proyectos están parados. No quiero hacer ahora aquí una enumeración porque quizás no sea el tema. Pero, por decir Tú fíjate que la gran inversión inaugurada este año es la cinta de Luca. Bueno, la cinta de Luca, que es una cinta como si fuese eso, como si hubiésemos llegado a la luna, una cosa de verdad. Hablando de las estaciones de esquí. Esa es la gran inversión. Y hablando del dinero de Pajares. Pero vuelvo a decir lo mismo. Los fondos europeos. Cuando se hacen cosas, se critica. Cuando no se hace, también. Pero ¿qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, no interrumpimos. A lo mismo, de los presupuestos del 25, de todos los presupuessos, más del 90% ejecutados. Incluidas las inversiones. Incluidas las inversiones, más del 90%. Se compromete, frente a Oviedo, por cierto, que ejecuta en torno al 30%. Se compromete Álvaro, y se ejecuta. Un momentito, por favor, escuchadme los cuatro. Vamos a acabar, Pedro. Sí, y no interrumpáis más. Venga. En principio, ahí está también los presupuestos, los fondos, la inversión de Pajares, la llamada fase 2, se iba a ejecutar con fondos europeos. Si no me equivoco, eso era así. Bueno, yo en el último informe de inversiones ya no son fondos europeos. Han cambiado misteriosamente fondos europeos que en teoría estaban garantizados. Ha desaparecido la referencia y ahora está fondos de transición justa. ¿Están garantizados los fondos de transición justa? ¿Está el proyecto presentado? Porque sería interesante saberlo, porque hay gente que dice que no. Entonces yo lo dejo ahí la pregunta. Aquí sí que no tengo la certeza absoluta. Probablemente la llegue a tener en breve, ¿no? Vamos a ver. Los fondos europeos se perdieron porque no estaban en tiempo y forma. Entonces se ha utilizado el comodín de los fondos de transición justa. Yo pregunto y si no lo sabéis, me decís que no lo sabéis y no pasa nada. No tenéis tampoco por qué saberlo vosotros, no soy la consejera. Pero yo quiero saber si los fondos de transición justa están garantizados para la segunda fase de Valgrande Pajares. Lo que se ha garantizado es que se va a ejecutar la segunda fase y el compromiso con que se haga. Ya, eso está garantizado. Perder los fondos europeos y pagarlo con dinero a todos. Yo te hago otra pregunta, sí, que no se dará el caso, pero si el Partido Popular llega a gobernar Asturias, las estaciones de esquí, la apertura de las estaciones de esquí, la supervivencia, digamos, de las estaciones de esquí, ¿están garantizadas? Sí, vamos, ¿seguro? Sin ninguna duda. Porque no vamos a cerrar ninguna estación de esquí. De las estaciones de esquí, no vamos a cerrar ninguna, con todos los servicios públicos, denostarlo, que cale, digamos, que no funciona, para cuando lleguéis vosotros, para allanar el terreno, para que cuando lleguéis vosotros, o bien privatizarlo o tener la excusa para cerrarlo. Eso es lo que me suena que estáis haciendo con las estaciones de esquí, como pasa con la sanidad, con la educación, con todos los servicios públicos. Bueno, yo te repito que no somos nosotros, creo, los que estamos desprestigiando las estaciones de esquí, precisamente. Sí, vosotros. Hay una operación, vamos, es cierto, hay una operación detrás para desprestigiar las estaciones de esquí y con la intención de privatizarlas, está clarísimo. Vamos. Has finalizado y tenemos después una última, un minutín, como siempre os quiero dar para acabar. Xabel, nada, intervienes un segundo, después Álvaro, y luego os doy la última palabra a todos. Muy brevemente, porque yo creo que hay que desmontar bulos que se dicen y que la gente en su casa tiene que estar flipando, francamente. Porque ¿alguien se cree de verdad que una estación de esquí abre o no abre porque a un trabajador le apetezca un día trabajar o no? ¿O que hay unos criterios técnicos
por los que se abre o no se abre una estación de esquí. Y hay un director que además es el responsable de esos criterios técnicos, que es el que está precisamente en Fiscalía denunciando. ¿De verdad creemos que por un sindicato y por unos trabajadores no se abre una estación de esquí? Por Dios, hay unos criterios técnicos. Mientes, Javier, como mientes, diciendo que hoy Fuentes de Invierno no se abre porque ahora mismo por cuestiones meteorológicas. Está abierta toda la estación. Pero San Isidro no está en Asturias. Fuentes de Invierno, San Isidro es León, Fuentes de Invierno es Asturias. El concejo de ayer está en alerta por AEMET. Mientes, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Y lo sabes. Eres un mentiroso. Javier, por favor. A ver, Valeo, escuchadme. En la tele se ve mal, pero en la radio es que no se escucha nada. Entonces, si nos interrumpimos constantemente, intervenimos 2, 3 y los 4 a la vez, esto es inadmisible y no se puede sostener. Con lo cual, no interrumpáis más, por favor, porque si no después no vamos a poder llegar al final con otra intervención para todos. Venga. Es que Javier Jove, además de ser un mentiroso, es un maleducado que no deja hablar a los demás cuando estamos diciendo cosas que no le gusta que los demás escuchen. Venga. Pero es así. En Fuentes de Invierno está en alerta por AEMET. Por favor, véanlo en el parte de AEMET. Está en alerta por AEMET. Nadie se cree que una estación cierre porque vaya un presidente a inaugurar la electrificación de una estación en Fuentes de Invierno. Sabemos que es un bulo, como todos los que dice la ultraderecha, es que es uno tras otro, y esa es su política, crear bulos para desprestigiar instalaciones públicas como estas 2 estaciones de esquí de titularidad pública, porque detrás lo que hay es un plan muy bien orquestado para desprestigiarlas, y si alguna vez ustedes llegan a gobernar, que vamos a intentar evitarlo y creo que lo vamos a evitar, querer privatizar como hacen efectivamente con todos los servicios públicos, con la sanidad, con la educación, con todo, pero también con esto. Y a mí lo que me preocupa es que el Partido Popular esté colaborando a esta estrategia de la ultraderecha, porque es una estrategia peligrosa. Y yo siempre se lo digo al Partido Popular, es una estrategia que va a acabar devorándoos a vosotros. Estáis alimentando un monstruo que os va a acabar devorándoos a vosotros. Sois los primeros que deberíais combatir el monstruo de la ultraderecha y del fascismo, que miente, tergiversa la verdad y traslada una opinión a la ciudadanía de los servicios públicos que no se corresponde con la realidad. Álvaro. Bueno, yo lo que comentaba, ¿no? Yo creo que vale ya de hablar mal de Asturias, en general, ¿no? Constantemente está bien la crítica política y de hecho, eso es lo que se debe de hacer, eso es lo que debe hacer la oposición. Pero vivir en la constante hipérbole, en el constante catastrofismo y bueno, en la constante crítica, permitidme, absurda, ¿no? Y incluso yo creo que lo único que responde es, como digo, a una estrategia a futuro, ¿no? Si se habla mal de los hospitales comarcales es porque hay la intención de, si alguna vez llegaran a gobernar, que estamos trabajando para que no lo logren y lo lograremos, pues cerrar esos hospitales comarcales. Si se habla más de las escuelas de 0 a 3, como hizo Javier Jove en alguna ocasión, es porque tienen la intención de cerrar las escuelas infantiles. Si se habla mal de la Universidad de Oviedo, como la llamó Javier Jove, estercolero, es porque tienen la intención de bajar la financiación de la universidad pública, de la Universidad de Oviedo. Y eso es lo que está pasando con las estaciones de esquí. Quizás con menor impacto, porque no en todo el territorio en Asturias conocen la realidad de las estaciones de esquí, pero es la misma estrategia, denigrar el trabajo que se hace en las estaciones de esquí, el trabajo de los trabajadores y de los gestores, ¿no? Para en el momento en el que lleguen o bien privatizarlo o bien directamente cerrarlo. Venga, pues un minutín, de verdad, que si no os tengo que cortar, que hay más contenidos que vosotros en esta casa, en orden de menor a mayor, como hemos comenzado, en representatividad en la Junta General del Principado. Xabel Vegas, Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Un minuto, por favor. Sí, un minuto. A ver, las estaciones de esquí son dos instalaciones muy importantes para Asturias, para la gente que practica deporte y para el entorno económico de los 2 concejos de Aller y Chena. Obviamente hay retos por delante, hay que invertir en esas estaciones, hay que mejorar aquello que haya que mejorar, pero desde luego este discurso que está utilizando
la derecha y sobre todo la ultraderecha, yo creo que va en contra de dos instalaciones públicas y que lo que pretende es desprestigiar a nuestras instalaciones, sobre todo desprestigiando a los trabajadores, que eso me parece peligrosísimo porque son el alma de esas estaciones y porque lo que hay detrás de ello es una operación de desear que se privaticen las estaciones de esquí asturianas. Javier Jover, Vox. Nosotros somos unos grandes defensores de las estaciones de esquí asturianas como dinamizadoras económicas de zonas deprimidas por las políticas nefastas de las izquierdas. Es evidente que lo primero que hay que hacer es poner a profesionales que conozcan realmente y sean expertos en el mundo de la nieve y no a sindicalistas o miembros del Partido Socialista simplemente por traer el carné. Es evidente que hay que hacer un cambio en el modelo de gestión, profesionalizándolo, como digo, una gestión conjunta de las estaciones asturleonesas, un calendario de inversiones y prioridades definidas y escuchar y tener muy en cuenta a los empresarios, a los concesionarios y quienes arriesgan y se juegan su dinero. Pedro de Rueda, Partido Popular. Bueno, el Partido Popular gobierna en todas las comunidades limítrofes Asturias y los servicios públicos siguen funcionando y algunos muy bien y bastante mejor que en Asturias. No creo que sean privatizados ni en Galicia, ni en Castilla y León, ni en Cantabria servicios públicos. Dicho esto, centrándonos en las estaciones de esquí. Las estaciones de esquí son un ejemplo de mala gestión. Son la foto fija de un proyecto de décadas agotado y simplemente de mala gestión. Es que no les demos más vueltas. Están gestionadas muy mal y sinceramente yo creo que se pueden gestionar mucho mejor para crear empleo y riqueza en sus concejos, que es para lo que están. Un uso social de los mismos y aparte crear y deportivo y luego crear riqueza y empleo en esos concejos. Y cada vez más asturianos piensan que gestionar Asturias de otra manera es posible. Y acabamos con Álvaro Valle, FSA-PSOE. Vale, la exageración, la hipérbole, al final lo que nos lleva es a hablar de cuestiones que no preocupan a la mayoría social de los asturianos y de las asturianas. Lo estamos viendo con esto. Y nos hace dejar de lado problemas, incertidumbres que estamos viendo ahora. Por eso no quiero dejar de hacer mención a lo que está ocurriendo a nivel internacional, a cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues no está dispuesto a aceptar el chantaje de Trump, como se haría la derecha y la ultraderecha, ese vasallaje ante el imperialismo que pretende Estados Unidos y, por lo tanto, desde aquí tengo que decir no a la guerra. Y sí al burka. Pues Álvaro Valle, PSOE, Pedro de Rueda, Partido Popular, Javier Jové, Vox, Abel Vegas, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Gracias a los cuatro, que tengáis buen día. Igualmente. Igual. Segunda parte de Asturias al Día. Hoy les presentamos el documental Cases, una obra de 12 minutos que recoge 7 historias para explicar por qué se abandonan las viviendas rurales en Asturias. Es una obra que ha recibido un premio en el Festival Internacional de Cine de Xixón, que está también nominada en varios certámenes más. Vamos a hablar de ella a continuación con Jandro Llaneza, Navetu, fotógrafo, director de Cases. Muy buenos días. Buenos días. Y con Mario Rodríguez Piloñés, antropólogo, guionista. Buenos días. Buenas. Encantados de teneros con nosotros para hablar de Cases, un proyecto que nace con la idea ya de un trabajo compartido previo entre vosotros, porque formaba parte de una exposición que se llamó de aquella Faciendo Pueblo. Sí. Jandro. Sí, veníamos de trabajar en ese proyecto. Mario trabaja de técnico, bueno... Sí, yo trabajo de técnico de despoblación en una asociación en el oriente de Asturias. ¿Cuál es la asociación? En la asociación El Prial. Ah, sí, hombre, sí, va, estuvieron aquí ya más, ya. Sí, claro. Sí. Y entonces estábamos haciendo juntos este proyecto de Faciendo Pueblo que bueno... estábamos revisando un poquitín pues eso, un poco el tema de la repoblación, ¿no? Y encontrábamos con esas casas vacías por todos los lados. Y bueno, ahí pues pasábamos tiempo juntos y hablando de esto, pues Mario, que ya antropólogo, pues tenía un trabajo de campo hecho, pues que observa estas cosas y tal, y tenía una idea para un guión. Entonces lo lié un poco para que lo escribiera. Y bueno, fízolo y tiramos para adelante con el cortometraje. La verdad es que es una constante, ¿no? Cuando calellas mucho por el rural, ¿no? O incluso si vienes los fines de semana, no haces más que ver casas vacías, casas abandonadas,
¿no? Y es inevitable un poco la pregunta de qué ha pasado, aquí. Y bueno, un poco lo que ha pasado es la vida y hay muchas respuestas. Yo creo que desde los programas sociales tendemos siempre a mirar un poco al futuro, hacia un futuro positivo, a empujar hacia dónde queremos que vayan las cosas, y pocas veces tenemos la oportunidad de pararnos y reflexionar y hacernos cargo un poco de esas historias, a veces un poquito también incómodas, ¿no? Esas ruinas no dejan de ser un patrimonio incómodo que también tenemos que atender. Entonces, bueno, decidimos como partir un poco más desde lo artístico y lanzar una mirada hacia ello. Y lo estructuráis, facéislo encadarmándolo en 7 partes, ¿no? En 7 historias que son diferentes y en algún caso vienen ya desde más de un siglo. Sí, bueno, ahí Mario hizo una construcción, pero bueno, mejor que lo explique Mario, que lo hizo él. Yo lo que hicimos fue una especie de línea de tiempo que abarca el siglo XX, cogiendo un poquito también de finales del siglo XIX, comienza con la migración, ¿no?, al otro lado del mar, con la necesidad de la gente de las aldeas, de los pueblos, de huir del hambre con el crecimiento poblacional, y va avanzando en el tiempo con los grandes eventos del siglo XX, en nuestra región, claro, pues con lo que es la entrada de la industrialización, la pérdida de las formas de vida del campesinado, la guerra, la represión, y llega hasta nuestros días, con un poco ese cambio que hay en el mundo rural, que empieza a ser atractivo turísticamente, empieza a haber otros usos económicos, y se empiezan a dar otros procesos y otros impactos, como es una gentrificación, una subida de los precios de los inmuebles, y otra situación. Entonces eso nos ayudó a nosotros a ir haciendo una estructura a través del tiempo, que vamos contando cómo distintas personas en distintos momentos afrontan esa situación estructural, pero toman una decisión, que en nuestro caso es siempre la misma, que es la decisión de dejar la casa cerrada. Vale, eso en cuanto a lo que y el fondo. La forma y fundamental, más cuando la obra tiene 12 minutos y tenéis que contar 7 historias, ¿no? Que podrían ser de seguro muchas más, pero claro, la idea es concentrarlo todo en 7 historias en las que el retrato, el protagonista, la protagonista y la casa. No hay una persona protagonista, sino una casa. Sí. Jandro. Al tener, pues bueno, este guión con unas historias que son muy amplias y a la par complejas, había que, pues eso, hacer un cortometraje y ver cómo contarlo de una manera sencilla y directa y sobre todo honesta. Entonces, pues abordamos visualmente, ¿no?, el tema. También hay que pensar que son historias un poco con un estigma, ¿no?, que están contadas desde... son historias que en realidad que todos conocemos, son historias muy comunes, pero que vemos en todos los pueblos, ¿no? Lo que hicimos en primer lugar fue juntarlo todo en un sitio. Había la opción de buscar casas, ¿no?, que estéticamente nos gustaran más para montar la historia, pero optamos por la opción de elegir un sitio que estuviera realmente abandonado y que cumpliera ese espacio, ¿no? La localización fue definitiva. O sea, y es solamente un pueblo. Sí, está todo localizado en una quintana cerca de un pueblo que ¿Podemos sí que decirlo está... o preferís caltenerlo? Preferimos dejarlo en el anonimato, por respeto al pueblo, ¿no? Y también porque tampoco es importante realmente cuál es el lugar. Construimos un pueblo ficticio, ¿no?, que puede estar en cualquier lugar. Está rodado en el oriente de Asturias, pero podría ser del centro, del occidente podría ser, a salvo de la arquitectura que varía, pero las historias son las mismas, ¿no? Claro. Entonces... Y utilizáis además un plano fichu. Sí, utilizamos un plano fichu porque lo que hicimos fue un retrato.
un retrato de esa casa, ¿no? Como si retratáramos una persona, un rostro. Entonces retratamos ese rostro, esa casa, esa fachada, en un día de luz de Orvallo, ¿no? Que fotográficamente pues sí es la luz ideal para retratar, ¿no? Porque no tienen sombres dures, porque se ven todas las arrugas del rostro, ¿no? Todas las grietas de la casa. Y bueno, la idea era hacer retratar ese rostro, ¿no? Esa casa, y que el espectador, mientras observa en ese plano fijo estático ese rostro, pues la casa revela su historia, ¿no? Cada una la suya. La voz y una narración en off de una persona que ye bien conocía en esta casa, que ye Arantxa Margolles. Saludín, Arantxa, compañera, amiga personal también, y en asturiano. Sí. La narración es fundamental porque tenemos un plano fijo que, bueno, en esta cultura que tenemos ahora de imagen de videoclip, pues igual se hace un poco espeso de ver, ¿no? Mantener el plano fijo ahí un cacho, para el espectador, quiero decir. Entonces, y es como estar mirando a alguien a la cara mientras te cuentas su historia. Entonces, claro, la parte de la historia de la narración ya es fundamental. Y allí Arantxa hizo un trabajo magnífico. Y está en asturiano, porque bueno, estamos hablando del país, ¿no? Está en asturiano porque sí. No. Porque tampoco tendría no. por qué darse ninguna explicación, ¿eh? Pero tan asturiano aposta, porque Mario el guión escribió en castellano. Tuvimos una... Y entonces decidimos que las cosas, o sea, tan pensadas, ¿por qué? Entonces, aparte de por una cuestión que puede ser ideológica, que también, pero por una cuestión más de fondo, ¿no? Yo creo que en todo el corto y en todo el proceso de realizarlo hay un esfuerzo por situar la mirada en un lugar que normalmente se pasa por alto, que es la aldea. Nuestra idea era poder colocar nuestro ejercicio un poco de reflexión en una aldea y partir de allí, o sea, buscar una explicación que partiera de ese lugar. Entonces, tanto las historias, las casas, la diversidad de estructura que se muestra, como la lengua era fundamental. Nos pareció también un privilegio y una suerte contar con la ayuda de gente como Arantxa o como Pablo X Suárez, que hizo la adaptación del guión, y bueno, verdaderamente construyó un texto 100.000 veces mejor, y sobre todo que le dota un poco de ese arraigo y esa musicalidad que tiene un sabor propio, que yo creo que encaja perfectamente con el paisaje, y luego hace justicia también porque las historias están construidas a través de pequeños esbozos, de pequeños relatos recogidos durante el trabajo de campo, ordenados después en categorías como puede ser la migración, el género o la especulación, pero todas esas historias nacen de entornos del país, ¿no? Del lugar, entonces se tenía que reflejar. Rematáis con una historia, la séptima, que se llama 187 baches. No faláis de un caso concreto, pero sí de los problemas estructurales que conlleven este abandono, ¿no? Y eso vamos a decir, el ramo de la película. Bueno, el resto de historias parten un poco de la agencia, de la voluntad de las personas de cerrar la casa. Es algo bastante incómodo, ¿no? Porque cerrar la casa es negar el futuro a esa casa, pero también un poco es una pequeña venganza hacia la gente de alrededor, es un descontento, ¿no? Estás negando que una pieza pueda seguir hacia adelante, y nos parecía también un poco injusto dar la sensación de que el rural se ha despoblado o algo por voluntad
de los habitantes, que al fin y al cabo no hacían más que sufrir las consecuencias de la sociedad en la que vivían y adaptarse a ella lo mejor posible. Entonces no quisimos regalar ese argumento, y la última historia es totalmente las condiciones estructurales que hacen que una aldea, bueno, se vea en desventaja para encontrar su futuro. Entonces habla pues de la dispersión, de la distancia, de cómo se alejan los servicios, del costo que tiene también el mantenimiento de una casa, del esfuerzo personal que es afrontarlo, y de cómo implica pues a todas las partes un poco de la sociedad, desde los mayores a los pequeños, cómo implica, ¿no? Entonces, bueno, sí, la última es el remate estructural y un punto final que sitúa también, habla un poco de esa lejanía, ¿no? Geográfica también. Cases consiguió el premio Laboral Cinemateca dentro de la sección Asturias Curtiometraxes del FIX. Esto incluye non el premio en sí, que es importante, por supuesto, pero también la distribución, que es una cosa, bueno, que cuando se está haciendo una obra de esas características es fundamental. Y es fundamental en una obrona con muchos millones de euros de presupuesto, más en una obra con... Después hablamos de la financiación también, que, bueno, tiene la su dificultad. ¿Qué supone esa garantía de distribución, Alejandro? Pues yo creo que la parte, por lo menos para nosotros, sí era la más difícil, porque hay sitios a los que no puedes llegar. Entonces, claro, que Laboral Cinemateca tiene ya un circuito y ya tiene una manera de mover el trabajo que para nosotros hubiera sido imposible, en realidad. Y para mí es más difícil la distribución que facelo. Estoy acostumbrado a coger y hacerles cosas y tal, pero luego llegas hasta donde tú lo puedes mover, ¿no? Claro. Entonces el premio de la distribución yo creo que es muy importante. Además, decíalo yo al principio, tenéis también ya nominación en otros dos concursos, una adquisición. Sí, tenemos eso, en Corto Gijón, que se va a pasar el sábado. El sábado a las 6, junto con otros, sí, con cortos estupendos, que merece mucho la pena ir a verlo, la verdad. Sí. ¿Dónde va a ser? Aquí en la Laboral, en el Paraninfo. Que bueno, que sí. es donde se estrenó también la obra, ¿no? En su día. Se estrenó estrenóse en el teatro. ¿En el teatro? Vale. Sí. Fue en el teatro. Y también es muy interesante de ir a ver los trabajos de los cineastas asturianos, que hay una calidad, yo creo, bastante importante y muy interesante. Y yo creo que además hay un problema que pasa un poco el desconocimiento de lo que está haciendo el Dayau. Claro. A veces si lo fais ti del lado, que conozco yo qué sé, sí, ¿sabes? Sí. Pasamos si un si poco. Si es catalán, sí. vasco, madrileno, entonces ya va, es terrible, es buenísimo. Claro. Pero como lo hizo que yo lo conozco de toda la vida, entonces no vale. Claro. Y no ese cainismo. Y hay una mirada muy interesante, y también hacia el rural, y bueno, y hacia las inquietudes de la gente de aquí. Eso en cuanto a lo que comentábamos, la nominación en Corto Gijón. Pero hay también otro certamen en el que estáis ya, que no sé si se puede anunciar. Sí, mira, con el trabajo que está haciendo Laboral Cinemateca, pues el corto está moviéndose. Fue a un festival en Francia. En Clermont-Ferrand estuvo. Sí, un festival de cortos también. Sí, y ahora va a ir a Málaga, al Festival de Málaga, que también empieza ahora el viernes 6, del 6 al 15 creo que y va para una sección que no es de exhibición concreta pública, sino que es una exhibición a pase cerrado para gente de otros festivales, para que te fichen el festival un poco para moverlo por ahí. Oye, tal como lo estáis contando, está apruyéndome el velo. Tengo muchas ganas de ver ese documental. Sacante de decir, este sábado, por ejemplo, a Corto Gijón, a la Laboral, y poder verlo. ¿Hay manera tenéis manera de, no sé si lo tenéis colgado en algún sitio, está en alguna plataforma de pago, tenéis previsto algo en ese sentido? No, porque bueno, ahora el documental
lo que pilló fue vida propia un poco, ¿no? Y está Laboral haciendo la distribución y ella un poco la que se encarga. Está en el catálogo de la Laboral. Yo supongo que acabe pasando en Cinemateca Ambulante para que llegue a todos los lados, que la idea que a nosotros nos prestaba en un principio era la aspiración un poco con lo que lo hicimos, ¿no? Sí, nosotros teníamos ganas de verlo en los lugares en los que vivimos, pero ahora vamos un poco corriendo detrás de él por donde va el corto, pero también creemos que hay un ejercicio ahí bastante guapo de transmisión, ¿no? De contar una historia como muy local, partiendo de un sitio muy en los márgenes, y ahora pues se produce un diálogo con otros lugares, y bueno, eso es un poco algo así inesperado, pero que estamos contentos con ello también. Bueno, prestaríame facer una reflexión sobre el contenido también de la obra que tenemos, ¿no? Con Cases. Sabéis que hubo un problema demográfico gordo en Asturias, que lo sigue habiendo, aunque parece que se topó un poquitín en cuanto a que llevamos 3 años con crecimiento en cuanto al número de vecinos, seguimos aviellando, con lo cual, en cuanto a lo que lle el número de habitantes, parece que ya no es tan problemático, pero sí en cuanto a esa evolución demográfica de que cada vez somos más viejos. Les zonas rurales recuperaron un migallín en la pandemia, pusiéronse de moda, vamos a decirlo, con el turismo también. Vosotros que calelláis, que conocéis y que sentís, porque eso es lo que está detrás de Cases, ¿no? Un sentimiento. Por ejemplo, Mario, trabajas en el Prial y es un técnico y es antropólogo. ¿Cómo ves todo este proceso de, no sé si llamarlo como lo llamen oficialmente, reto demográfico? Bueno, es un proceso que tiene tela, ¿no? Es muy Luego complejo. pregunto a ti, vete apuntando, Jandro. Es muy complejo. Yo creo que en el fondo llevamos unas décadas o un siglo de profundas transformaciones, ¿no? Que han impactado muy fuerte en el rural, ¿no? Ahora llegamos a una situación en la que yo creo que más que la pérdida de población, que ya es un hecho, que es algo que ha pasado, se nos ha ido muchas veces el 30% hasta el 50% de la población. Bueno, ahora estamos los que estamos, lo que sí que tenemos un territorio con una herida, ¿no? Con un fuerte envejecimiento que hay que atender. Hay una serie de población, de personas mayores que deberían de enfrentar esta etapa de la vida de forma digna y atendidas, no con una sensación de declive y de pérdida total, ¿no? De haberse quedado al margen. Eso es algo muy, muy injusto. Y por otro lado, creo que también hay un anhelo en parte de la población de mantenerse y de ejercer su derecho a quedarse donde han vivido. Lo que pasa es que la situación, el tablero está inclinado en favor de las ciudades, de la economía, de las formas de industrialización, de la producción. Entonces yo creo que hay que avanzar hacia esa cohesión territorial. El cómo es difícil. Bueno, pues creo que todo el mundo está intentando pues probar, pilotar, y es hacia donde hay que ir, ¿no? A intentar probar sin perder la vista a lo que se hizo toda la vida, que hay una sabiduría que no se debería de perder, ¿no? Y antropólogo, fío. Claro. Jandro, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo criéme en un pueblo, luego viví en ciudades y volví al pueblo, a otro. Yo criéme en un pueblo de la Cuenca, y cuando tuve familia pues dije, para que crezcan los guajes, lo mejor y que crezcan en un pueblo, ¿no? Por mi experiencia propia. Y también yo pienso, en mi concepto de Asturias en realidad, y que Asturias sí es rural. Sí, hay unos núcleos en el centro urbanos que son ciudades piquiñines dentro de lo que puede ser una ciudad. En cuanto camines 20 minutos estás en medio de los praos. Entonces aquí siempre se convivió mucho con ese entorno. Entonces yo creo que hay que valorar ese entorno que tenemos, protegerlo, porque creo que
que ahora, según están cambiando los tiempos, sobre todo con la especulación y con el problema de la vivienda, pues el rural puede cambiar mucho, puede deteriorarse mucho si no se cuida, puede perderse incluso, porque las nuevas transformaciones que veo residenciales, ¿no?, en el rural, pues parecen un poco barrios residenciales con chaletinos y tal. Y yo creo que eso no piérdese mucho la convivencia, esas cosas buenas que tiene el rural, ¿no? Claro. Porque, yo qué sé, los vecinos, no sé, montas una casa, montas una muria, un setu, los vecinos no se conocen, y claro, entonces eso no lleva un rural, eso lleva un barrio residencial. Claro. Entonces hay que estos cambios que se están dando, yo creo que habría que pararse, reflexionar y pensar cómo hay que hacerlos bien. Bueno, pues para endechar en esa reflexión que comentaba Jandro, y también esta película documental Cases que podemos ver lo próximo este sábado dentro de Corto Gijón. Jandro Llaneza, Mario Rodríguez, Cases, muchísimas gracias a los dos, que vaya per bien. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Seguimos en Asturias al día dentro de un momentín con más contenido. Y llega la tercera y última parte del Asturias al día de esta jornada. Les vamos a hablar de memoria histórica y de un episodio que, si bien es muy conocido por los estudiosos, quizás el público en general, sobre todo los más jóvenes, no sepan tanto de ello. Estamos hablando de El Batallón Olvidado y estamos hablando de una obra que ha recogido Fernando Alcalde, El Batallón Olvidado, el 103 Batallón de Trabajadores y el asalto a Fuerte de Carchuna. La Casa de Cultura de Sama, la antigua Escuela de Comercio de Sisión acogen respectivamente hoy jueves y mañana viernes la presentación de este libro de investigación. Fernando Alcalde, investigador, escritor del Batallón Olvidado, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Desde Granada. Sí, desde la costa de Granada, precisamente donde estuvieron los asturianos presos. Desde Motril. Sí, efectivamente, en Motril y Carchuna, ¿no? Pues muchísimas gracias por venir. A vosotras. Y Guillermo Menéndez Quirós, que es, entre otras cosas, que luego lo vamos a comentar también, el autor de la portada de este Batallón Olvidado. Guillermo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, los dos. Bueno, teniendo en cuenta que además, no sé si hay nervios porque estás muy acostumbrado, Fernando, a presentaciones, pero hoy, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama, presentas la obra. Sí, así es, gracias a la colaboración de Guillermo, que ha sido el promotor de todo esto, y también de FAMIR, de la asociación aquí que ya nos acompañó con motivo del 80 aniversario allí en tierras de Granada. Pues han organizado esta serie de actos, esta divulgación. Yo tenía mucho interés en hacerlo, creo que era una deuda que teníamos con Asturias, con contar lo que ocurrió con aquellos 300 presos, que fueron más, fueron 600 en total, pero en el fuerte de Carchuna, y era una deuda que tenía y que tenía que cumplir, claro. Vale, la obra, y voy a enseñarla también para nuestros espectadores de TPA, para los oyentes de RPA, la voy a describir. Hay una serie de hombres trabajando a pico y pala, se supone que con trabajos forzados, porque eso fue lo que sucedió en el fuerte, dentro de un recinto amurallado, una obra de Guillermo, precisamente, ¿no? Autor de la portada. Guillermo, ¿cómo te inspiras y cómo decides? Bueno, tampoco era muy difícil en cuanto a la temática, ¿no? Pero vamos, ¿cómo decides que sea esta y no otra? Bueno, yo, como tenía ya algunos bocetos para el cómic, le enseñé a Fernando, ¿no?, algunas de mis ideas, pero él no quería que fuese una perspectiva en torno a lo que fue la operación de rescate de esos 300 prisioneros solamente, sino que quería hacer más hincapié en esos trabajos forzados, en lo que era el batallón de prisioneros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que se representa en la portada son esos trabajos forzados, la vigilancia de los guardias, el propio fuerte de Carchuna,
en la zona de la playa y bueno, pues ya al fondo el frente de batalla y bueno, pues esos presos que van, a medida que se van alejando, van levantando la cabeza hacia el horizonte en, digamos, una alegoría a sus ganas de escapar, ¿no? De alguna manera. Claro, esto es un trabajo de investigación, hay más trabajos de investigación sobre el fuerte de Carchuna y sobre sus sucesos, pero tú has dado un paso más, Fernando, has ido un poco más allá. Sí, claro, es decir, efectivamente el tema del fuerte de Carchuna es un tema que para las personas que han investigado un poco la guerra de España en Andalucía y en la costa es relativamente bien conocido, ¿no? Sobre todo porque la República ya hizo un intento de divulgación muy importante con un librito que fue el fuerte de Carchuna. Pero todo ese trabajo que se había hecho de investigación se había centrado esencialmente en la operación de rescate, ¿no? Que era la operación épica, una de las pocas acciones bélicas que fue exitosa para el Ejército Popular y que tenía también un cierto romanticismo, ¿no? Por la presencia de brigadistas internacionales, los niños de la noche, los guerrilleros, todo esto, ¿no? Pero claro, a nosotros como asociación y a mí como persona que vive allí, que haya escuchado esa historia desde niño, lo que me interesaba era saber quién eran aquellas personas que estaban allí encarceladas, qué fue de ellos, en qué condiciones estuvieron, y esa es la segunda parte, digamos, del libro, ¿no? El libro tiene una primera parte que se trata de la operación, en el que se intentan aclarar algunas de las incógnitas, sobre todo las víctimas que hubo en la operación, pero hay una segunda parte que tiene que ver qué fue de aquellos hombres, quiénes eran y qué ocurrió con ellos. Vale, vamos a ir por partes. Lo primero, cuando alguien piensa en Carchuna, lo primero que se le viene a la cabeza es que pues eso, unos 300 prisioneros republicanos asturianos del Frente Norte, la mayoría de Llangreu, por cierto, no es inocente, donde vas a presentar esta tarde en Sama la obra, protagonizan junto con unidades de comando y con brigadistas internacionales una evasión que el bando sublevado trata de ocultar por el valor propagandístico, en este caso en contra que tiene, y lo contrario, la parte republicana de la guerra pretende darle el mayor realce posible también por el valor que tiene a la hora de subir la moral. Bueno, no tiene que decir que cuando se pierde o se gana, dependiendo del bando, la guerra, cuando finaliza la contienda, el franquismo, esto le echa una losa encima y desaparece de la historia hasta que se recupera ya con la llegada de la democracia. Eso sería el punto de partida, ¿no? Sí, el punto de partida es digamos, la parte sustancial, la primera parte del libro es la operación, ¿no? Porque efectivamente es una operación singular, porque hasta donde yo conozco no hay ningún otro batallón de trabajadores que sea liberado. Hay intentos de fuga o evasiones singulares de personas que huyen o de grupúsculos que huyen, ¿no? Pero no hay una operación militar de liberación como esto. Esto es un asalto y una liberación del conjunto de las dos compañías que se encontraban allí, ¿no? Y efectivamente esa es la primera parte de la historia. Como tú has comentado, hay una serie de elementos que son muy interesantes, porque además es una acción del 14 Cuerpo Guerrillero de la República, que es una estructura que no tiene un paralelismo en el ejército sublevado y que tiene luego, en el final del libro se cuenta, una derivada en la Segunda Guerra Mundial que se produce inmediatamente a continuación, ¿no? Y es que parte de las personas que intervienen en la operación de liberación luego son, sobre todo los norteamericanos, los que organizan la OSS norteamericana, la que incorporan guerrilleros que estaban en Argelia, que habían participado en la evasión y se infiltran en España en la operación Black Bomb, que era la que pretendía controlar Andalucía en el caso de que Franco se decantase por el eje nazi, ¿no? Es decir, que tiene una derivada y que se traslada actualmente hasta los cuerpos actuales de guerrilleros, ¿no? Y tal y como están las cosas hoy, bueno, con el lío con la invasión de Irán, con los bombardeos, todavía Sí. no es invasión terrestre, pero sí los bombardeos y con la extensión del conflicto a todo Oriente Medio. La operación en sí costó bastantes vidas. A ver, ese era uno de las incógnitas, porque en la documentación republicana, que es un librito propagandístico que escribe José Estrada, ¿no?, el comisario político del 23 Cuerpo de Ejército, claro, lo que hace es, evidentemente, exaltar los valores, el éxito de la operación, la liberación de los prisioneros, y no reconoce dos víctimas,
en toda la operación y algunos heridos. Y de hecho, cuando se refiere a los prisioneros, habla de que hay 2 o 3 muertos o heridos. Esa es la versión republicana del hecho, ¿no? Sin embargo, las fuentes sublevadas recogen 21 víctimas. Y claro, no había hasta este momento no había información quién eran esas víctimas, o si eran 21, o si no eran, o qué es lo que ocurría, ¿no? Y nosotros, afortunadamente, en el transcurso de la investigación, hemos podido localizar una relación de los presos que estaban en el fuerte, que se incorpora en el libro como un anexo. Y comparando esa información de la relación de presos que había en el fuerte con los que llegan a territorios republicanos, que esa información sí se conocía, pues vemos que faltan 14. Y de ellos 4 tenemos referencia directa o indirecta de que efectivamente murieron en la operación, ¿no? Entonces lo que nos hace pensar de que esos 14 que nos faltan, y de hecho, como tú has comentado lo de Jan Greu, pues lo que nosotros queremos precisamente, una de las motivaciones de estar aquí, es poder contactar con algún familiar que no hemos podido localizar y que pueda aportarnos pistas quizás de alguno de todos ellos. ¿Cómo acaban 300 yangreanos presos en el mismo lugar? Bueno, generalmente son 600 en total. Es decir, cuando cae el Frente Norte, el ejército sublevado se encuentra con un problema de gestión de prisioneros que tiene que distribuir y controlar, y procede a la clasificación en base a la orden de clasificación que es conocida, y en torno a 75.000 prisioneros de los que hay son clasificados. Una parte de ellos son trasladados a los penales de León, y en febrero de 1938 el Ejército del Sur solicita que se le manden 600 presos para labores de fortificación en esta zona. Y entonces se trasladan por tren, que son 4 días de viaje, en unas condiciones terribles, que están hacinados, no tienen sitio para moverse, es decir, no tienen comida, se les da un chusco de pan y una sardina por cada uno de ellos, ¿no? Pasan unas condiciones terribles y llegan a Motril, a la costa de Motril. En ese momento se forman 4 compañías. 2 de ellas son trasladadas al fuerte de Carchuna, que son aproximadamente los 300 hombres que hay allí. Otra es trasladada a otro penal, el del Padul, que está a unos 50 kilómetros al norte, cerca de Granada. Y una 4ª compañía que queda en Motril, en el Varadero, una antigua ingenio azucarero que había sido destruido por la acción de la flota republicana en mayo de 1937. Y así aparecen los asturianos en Carchuna, dedicado básicamente a 2 actividades. Una, la de construir un pequeño aeródromo, y una segunda, que es abrir una serie de caminos para unir las fortificaciones y las posiciones sublevadas. Vale. Lo dejáis claro todos los que habéis estudiado el asunto. Y tú también. La situación de estas personas en el fuerte era dramática, muy dura, muy dura. Trabajos forzados y con unas condiciones que has explicado en el viaje que se reproducen o incluso se intensifican cuando ya están en la zona. Claro, ten en cuenta que el fuerte de Carchuna, que es una construcción del siglo XVIII. de mediados del XVIII, de la política de fortificación de la costa que se realiza, está diseñada para albergar 35 hombres y 8 caballos. Y ahí se meten 300 prisioneros, más el cuerpo de escolta, que son unos 40 y tantos soldados, clases y suboficiales, ¿no? Que hay allí, es decir, unas 340 personas en un sitio pensado para 35 hombres y 8 caballos, ¿no? Es decir, las condiciones son muy... la alimentación es típico, porque ya lo hemos documentado en otros sitios, en el que los suboficiales o los oficiales al mando roban el dinero destinado a la comida para ellos, tienen unas condiciones terribles, hay testimonios de paliza a algunos de ellos, pero hay una cosa curiosa, y es que en los testimonios que hemos podido encontrar, ellos, pese a la penosidad de las condiciones que se encuentran allí, claro, comparado con lo que se encuentra en los penales leoneses, les parece una mejora sustancial, sobre todo por el clima, porque ellos no tenían abrigo, no tenían mantas, ni tenían colchones, ni nada por el estilo, dormían en el suelo, a la intemperie. Entonces, claro, pasar de las temperaturas en León, en las terribles condiciones del penal de San Marcos, de Santa Ana, ¿no?, al penal de Carchuna, donde el clima en febrero, que es el mes más frío en la costa de Granada, y el día más frío son 5 grados sobre cero, pues cambia, ¿no?
con toda la penosidad que tenían, ¿no? Y de hecho, precisamente esas condiciones son las que, según indicaba Joaquín Fernández Cángano, son los que le hacen intentar la primera fuga de los 4 tenientes, que son las que hacen precisamente porque están simulando su fusilamiento, etcétera. Claro, porque son 4 oficiales, Joaquín Secundino, Esteban y Cándido, que logran fugarse del fuerte de Carchuna y vuelven a las filas republicanas, y con esa información se prepara ese rescate masivo de estas alrededor de 300 personas. Bueno, es uno de los temas que tocamos en el libro, ¿no? A ver. Siempre ha habido una discusión, bueno, entre cómo 4 tenientes, efectivamente, como tú has dicho, 4 tenientes, los 4 tenientes se fugan, cruzan las líneas y llegan al bando leal, al ejército gubernamental, y allí se prepara una operación que en 2 días logra hacerla, ¿no? Y parecía que esto era, bueno, así, ¿no? Y aunque era difícil el creer o el pensar de cómo personas que no conocían el territorio, que llevaban allí relativamente poco tiempo, pudieron salir, cruzar la línea enemiga y en 2 días preparar una operación, ¿no? En la información que hemos localizado parece que hubo algo más. Vale. Es decir, en primer lugar, yo siempre digo que esto es una epopeya asturiana. Es decir, es una epopeya asturiana no solo porque había 300 asturianos, sino porque el jefe de la 71 División es Luis Bárcena, que es asturiano, el jefe de su Estado Mayor es su hermano, el teniente ayudante es Pepín Fernández, que es asturiano, el jefe del 218 Batallón es Rafael Barredo, que es asturiano, y bueno, incluso en la unidad de asalto está Guillermo, que es asturiano. Es decir, que está claro, y así aparecen en las fuentes escritas, que desde el primer momento en que llegan los presos a Motril, ya el mando de 23 cuerpos de ejército está organizando o está pensando en la posibilidad de hacer una intervención. Entonces, en ese momento se suman muchos elementos que se van sumando ahí. Es decir, los norteamericanos del 14 Cuerpo de Ejército acaban de llegar. William Alto, Irving Goff, Kunlich, que es el jefe de la unidad, acaban de llegar. Tienen ganas de hacer una operación. Su jefe, Kunlich, unos días antes es apresado por los franquistas en una operación de infiltración. Parece ser que los norteamericanos piensan que puede estar en el fuerte, por lo que son los que empujan, en cierto modo, también en la operación. Y sabemos que al menos 2 agentes del SIEP, del Servicio de Información Especial Periférico, habían entrado en contacto con los presos para ver si había posibilidad, primero, de una sublevación, que descartan, y segundo, si estarían dispuestos a apoyar una operación de salida. Es decir, que no sabemos si ellos intervinieron efectivamente ayudando físicamente al paso, o le proporcionaron información, que es lo que yo pienso, pero está claro que ese contacto existió. Vale. Guillermo, ¿cómo llegas tú a la historia? Porque te toca personalmente mucho, además. Explícalo tú. Sí, claro, yo no es como llego, o sea, realmente toda la vida... ¿Cómo te llega a ti? Claro, o sea, yo llevo toda la vida escuchando sobre el rescate de los 300 asturianos en el fuerte de Carchuna, y por la participación de mi abuelo. Como bien tú decías ahora, mi abuelo Gerardo estaba, no estaba en el fuerte, pero estaba en las maniobras en las que, bueno, en la zona en la que abrieron, digamos, el frente para que pudieran pasar esos prisioneros, ¿no? Entonces también, gracias a contactar con Fernando, pues pudimos también afinar un poco, ¿no? En dónde tuvo participación mi abuelo, las historias de las personas que ya conocía, ¿no? Digamos que se encontró allí en el sur, y bueno, toda esta épica y esta historia de la que nos habla Fernando, pues yo ya sabía que merecía como mínimo pues un libro, un cómic, una película, si esto fuera quizá si tuviéramos esas herramientas de Hollywood, ¿no? Pero sí, realmente fue el primer proyecto de cómic que quise desarrollar. Sin embargo, dejé un poco de lado para desarrollar otros proyectos, como fue el de la batalla del Mazuku, y esto es algo que tengo empezado y que tengo pendiente de abordar, y que ahora, gracias a esta magnífica investigación, pues ya digamos que se pone todo mucho más cuesta abajo, ¿no? Bueno, claro, cuando te toca tan cerca. ¿Llegaste a conocer a tu abuelo? No lo llegué a conocer, pero siempre estuvo muy presente gracias a tu padre y a tu tía, ¿no? Eso es, a la memoria oral familiar, eso es. Claro. Vamos a la segunda parte, a la repercusión
repercusión de lo que conllevó todo esto? Has dado algunas pinceladas, Fernando, pero cuenta tú. Bien, bueno, pues después de la liberación de los presos, ellos llegan a territorio leal, se le hace un recibimiento apoteósico en Almería, incluso hay un documental que se rueda sobre ellos, que tristemente ha desaparecido, y esta gente de nuevo enrolada en las unidades del Ejército Popular. Cuando finaliza la guerra, pues toda esta gente se va entregando en las diferentes frentes donde están, y ahí empiezan a ser de nuevo clasificados. Y claro, quien comete el error de decir que estuvo en el batallón preso en Carchuna, pues los diferentes juntas de clasificación de los campos de concentración donde van llegando remiten sus expedientes hacia los auditores del sur. Y se inician unos procesos contra ellos. Yo he conseguido localizar causas contra 20 de ellos. Esto muestra la farsa que fue evidentemente la justicia franquista, ¿no? Porque de estos 20, con la misma acusación, pues 12 fueron absueltos, mientras que los otros fueron condenados a penas diversas, desde muerte conmutada hasta 12 años o 20 años en día. Todos estos pasaron por prisión, después sus penas fueron conmutadas o por trabajo forzado, y los que salieron, digamos, indemnes de ese procedimiento penal, todos ellos pasaron de nuevo a batallones de trabajo. Porque, en primer lugar, el gobierno franquista no consideraba como válido el tiempo que habían estado en el ejército republicano y le obligó a hacer lo que se denominó la mili de Franco, ¿no? De nuevo a incorporarse a batallones de trabajo, todos ellos. Incluso cuando finalizaron, pues 2 años o 3 años que solían estar en estos batallones, podían ser encausados de nuevo, condenados, y pagar la pena de nuevo en esos batallones, ¿no? De tal modo que todos ellos pasaron, o la mayor parte de lo que nosotros hemos encontrado datos, pasaron por batallones de trabajo. Algunos murieron en la cárcel, otros a los pocos años de salir de los batallones por las pésimas condiciones en las que estuvieron, ¿no? Vale, tenemos 30 segundinos nada más. ¿Qué es Carchuna hoy? ¿Habéis conseguido, dignificar el lugar? Sí, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Carchuna, y del Ministerio de Política Territorial, el fuerte de Carchuna ahora mismo es lugar de memoria, ¿no? Y allí ahora mismo hay una exposición permanente sobre la desbandada, un suceso muy cruel que ocurrió allí. Y nuestra intención es, dentro de 2 años, que se cumple el 90 aniversario de esta epopeya, poder hacer un acto allí digno, en el que se recuerde esta memoria y en el que se rinda homenaje a los héroes de Carchuna y a los presos de Carchuna. ¿Qué hay que hacer para conseguir este libro que tengo afortunadamente entre mis manos, El Batallón Olvidado? Bueno, es una edición muy limitada que se ha podido hacer gracias a la colaboración del Ministerio de Política Territorial. Se tiene que pedir directamente a la asociación, no se va a distribuir por librería. El correo es muy fácil, la asociación 14 de abril @gmail, está en internet, o bien asistir a las 2 charlas que vamos a dar y llevarse el libro de allí. Hoy a las 7, Casa de Cultura Escuelas Dorado en Sama. Mañana viernes también a las 7, en este caso en la antigua Escuela de Comercio de Sisión. La portada, lo peor de todo, no me gusta nada. Fernando Alcalde, El Batallón Olvidado, el 103 Batallón de Trabajadores y el asalto al fuerte de Carchuna, con una portada impresionante de Guillermo Menéndez Quirós. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. De esta manera vamos a acabar la edición correspondiente a este jueves de Asturias al Día. Disfruten todo lo que quedan de día o todo lo que les deje.